Entre brumas, de Hope Mirrlees, o algo así. Las sirenas simbolizan, podría pensarse, para los antiguos y los contemporáneos, los impulsos de la vida que no han sido aún sometidos moralmente, los deseos imperiosos, la éxtasis. Tratase de amor, arte o filosofía, son voces mágicas que invocan a un ser humano desde su reino de los deseos del corazón, y a las que si él escucha es posible que no regrese nunca más. Son voces también que si un hombre pasa por su lado o permanece atento, aún siguen cantando. De Jane Harrison. Capítulo 1. Miss Nathaniel Chanticleer. El estado libre de Dorimare, o Dorimer, era un país muy pequeño. Sin embargo, al limitar el sur con el mar y al norte y el este con las montañas, y al construir su centro una fértil llanura regada por 2 ríos, dentro de sus fronteras podía apreciarse una notable variedad de paisajes y vegetación. Hacia el oeste, en un contraste sorprendente con la sobriedad pastoril de la llanura central, el aspecto del país se transformaba, si no en tropical, si al menos en visiblemente exótico. Quizá tampoco de esto había por qué maravillarse, pues más allá de las colinas del confín, la frontera occidental de Dorimer, se extendía el reino de las hadas. No obstante, no se había producido relación alguna entre los países durante muchos siglos. El centro social y comercial de Dorimer era su capital, entre brumas, que estaba situada en la confluencia de 2 ríos a unos 16 kilómetros del mar y a 80 de las colinas élficas. Entre brumas poseía todas las cosas que convertían una vieja ciudad en un lugar agradable. Tenía una antigua casa consistorial, construida en ladrillos de un suave tono dorado y cubiertos de hiedra, y que cuando recibía la luz del sol ofrecía el aspecto de un albaricoque podrido. También disponía de un puerto por el que transitaban navíos de velas blancas, rojas y pardas. Tenía casas bajas de ladrillo, las cuales no eran el simple caparazón que utilizaban los seres humanos, sino vetustas criaturas con vida propia, que se renovaban y modificaban ellas mismas a cada generación bajo las perturbables techumbres antiguas. Tenía viejos arcos que enmarcaban delicados paisajes en los que uno podía adentrarse, y un pintoresco y viejo cementerio en la cima de una colina. ¿Cómo un cementerio va a ser pintoresco? Mi pregunta es. En la cima de una colina, y pequeñas plazas despejadas en las que cómicas estatuas barrocas de ciudadanos muertos celebraban recepciones a los que asistían pájaros y amantes, e insectos y niños. Tenía, en efecto, no pocas cosas agradables, pues como hemos visto, había 2 ríos. Además, contaba con abundantes arboledas. Una de las casas más bellas de Entre Brumas había pertenecido durante generaciones a la familia Chanticleer. Estaba construida en ladrillo rojo y la fachada que daba a un tranquilo camino que conducía a la calle mayor. Estaba cubierta con estuco en el que delicadamente se había esculpido flores, frutos y conchas, y mientras que sobre la puerta había grabado un fino y estilizado gallo, el blasón distintivo de la familia. ¿Por qué será? En la parte trasera, un amplio jardín se extendía hasta el río Dapple, o Dapple, no sé. Aunque no carecía de flores, estas no podían verse enseguida, pues estaban enclaustradas en un huerto tapiado, dispuestas en ordenadas hileras que ribeteaban las zonas de las verduras. Aquí en primavera, también se descubrían las más hermosas combinaciones de un vergel, frondosos setos de tejos y árboles frutales en flor. En el exterior de este jardín no había necesidad de flores, pues disponía de varios sustitutos. Deja que algo sea una especie de sorpresa puntual, como el primer alijo de violetas en marzo, y déjalas así, delicadas, pintadas y gratuitas, asumiendo que al creador solo le preocupan las consideraciones de índole estética, y que combina objetos dispares por la simple razón de que quedan estupendamente así reunidos.
y ese algo desempeñará a la perfección el papel de una flor. A principios de verano eran las palomas, con la floración de los ciruelos en sus senos, anadeando sobre sus patas de coral en la vasta extensión de césped a la que su propincuidad confería un verdor inesperado, las que constituían las flores del jardín de los Chantecler, y los troncos de los abedules siempre parecían níveas flores, aunque no hubiera florecido aún las acacias. Y había un pavo real blanco que, a pesar de su agitación y estridentes chillidos, algo tenía también de floral. Así como el mismo Dapple, salpicado como una paleta, con grandes manchas de color reflejadas por el cielo y la tierra, que transportaba sobre su superficie en otoño las hojas rojas y amarillas que tal vez habían caído de los árboles del reino de las hadas, donde tenía su nacimiento. Incluso el daple, pues, podía considerarse una flor que crecía en el jardín de los Chantecler. Había también un sendero entramado de carpes. Para aquel que goza de imaginación, siempre hay algo de aventura en un paseo por un sendero entramado. Penetras en él con el atrevimiento suficiente, pero muy pronto te sorprendes deseando haberte quedado fuera. No es aire lo que respiras, sino silencio, el silencio casi palpable de los árboles. ¿Es esa la única salida? ¿Ese pequeño agujero redondo a lo lejos? Caramba. Nunca serás capaz de pasar por ahí. Debes dar la vuelta, demasiado tarde. El amplio portal por el que entraste se ha transformado a su vez en otro pequeño agujero. Miss Nathaniel Chantecler, el actual cabeza de familia, era el típico dorimarita en apariencia, voluminoso, rubicundo, pelirrojo, de ojos castaños, en los que las bromas, antes de decirlas, cabrillaban como una trucha en el arroyo. También espiritualmente pasaba por un típico dorimarita, aunque lo cierto es que nunca puedes clasificar el alma del prójimo sin temor a equivocarte. A la larga es probable caer en lo ridículo. Deberías considerar cada encuentro con un amigo como una sesión que inocentemente él te ofrece para que le hagas un retrato que con toda probabilidad a tu muerte o la suya quedará inacabado. Y aunque se trata de una meta o a cuyo alcance apuntan todos los esfuerzos, los pintores son proclives a concluir en el pesimismo. Por muy hermoso y afable que pueda ser el rostro, por muy rico que pueda ser el fondo en el primer bosquejo de cada retrato, sin embargo, con cada pincelada, con cada minúsculo reajuste de los valores, con cada modificación del claroscuro, los ojos que te contemplan son cada vez más inquietantes. Y finalmente, es tu propio rostro en el que tienes tienes clavada la mirada aterrorizada, como si se tratase de un espejo iluminado por una vela, cuando toda la casa está en calma. Todos los que conocían a Miss Nathaniel no solo se habrían sorprendido, sino que habrían mostrado incredulidad si alguien les hubiera dicho que no era un hombre feliz. No obstante, este era el caso. Su vida quedó emponzoñada en sus albores por un pequeño temor indescriptible, un temor no siempre activo, pues durante considerables periodos permanecía casi aletargado, casi pero nunca totalmente. Él conocía el momento exacto de su origen. Una tarde, hacía muchos años, cuando no era más que un muchacho, él y algunos amigos decidieron jugar a disfrazarse como los fantasmas de sus ancestros y asustar a los criados. No les faltó atrezo, pues los desvanes de los Chantecler estaban repletos de trajes viejos del pasado, máscaras grotescas de madera, viejas armas, instrumentos musicales y trajes antiguos, patéticas togas propias de un hierofante que no parecían muy apropiadas para las necesidades de la vida diaria. Había también arcones intactos, llenos de piezas de seda, en las que se había bordado o estampado curiosas escenas. ¿Quién no se ha preguntado en qué bosques misteriosos
Nuestros antepasados descubrieron los modelos que les inspiraron las bestias y los pájaros de sus tapices. ¿Y en qué planeta tuvieron lugar las escenas que representaron? Es en vano que los dedos, ya desaparecidos, hayan bordado bajo ellas. Podemos imaginarnos la sonrisa socarrona con la que estos astutos defraudadores de posteridad acompañaron su acción. La palabra febrero o cetreria o cosecha, haciéndonos creer que se trata únicamente de ilustraciones propias de los diferentes meses. Sabemos algo más. Estas no son las actividades normales de los hombres mortales. Nunca sabremos qué clase de seres poblaron la tierra hace 4 o 5 siglos, qué extrañas tradiciones habían adquirido y en qué consistían sus siniestros quehaceres. Nuestros antepasados guardan bien sus secretos. Entre los trastos de los Chantecler no faltaba tampoco esos juguetes sofisticados y delicados, abanicos, tazas de porcelana, sellos de estampar, que, tras la muerte de la civilización que jugó con ellos, devienen patéticos y conmovedores, exactamente como melodías que otrora fueron alegres, se transformaron en lastimeras cuando la generación que las entonó por vez primera ha regresado al polvo. Pero uno tenía la sensación de que tales juguetes, en concreto, nunca fueron realmente frívolos. Había una curiosa gravedad en sus líneas y colores. Además, el aspecto moral de las cosas efímeras con las que fueron decoradas se destacaba en frecuencia en un aforismo o acertijo. Por ejemplo, sobre un abanico pintado con anémonas y violetas figuraban estas palabras en miniatura: «Porque la melancolía es como la miel, porque es muy dulce y se extrae de las flores». Estas bagatelas pertenecían claramente a un periodo posterior a las máscaras y los trajes, aunque también ellas parecían muy alejadas de la vida diaria de los modernos dorimaridas. Volviendo a nuestro episodio, cuando Miss Nathaniel y sus amigos ya se hubieron enharinado el rostro y ataviado con el fin de parecer tan fantasmagóricos como fuera posible, él agarró uno de los viejos instrumentos, una especie de laúd rematado con la talla de la cabeza de un gallo y cuyas cuerdas estaban podridas por la humedad y la antigüedad, y gritando: «Veamos si a este viejo amigo aún le queda dentro a algún cacareo», puntuó sus cuerdas con brusquedad. Las cuerdas emitieron una nota tan plañidera, seductora y escalofriante que los chicos se quedaron petrificados unos segundos. Una de las muchachas salvó la situación con un cómico chillido y poniéndose las manos sobre los oídos exclamó: «Gracias, Nat, por tu concierto felino. Ha sido peor que el rechinar de la tiza sobre la pizarra». Y uno de los jóvenes gritó entre carcajadas: «Debe de ser el fantasma de uno de sus antepasados, que quiere que lo liberen y le ofrezcan una copa de su clarete». Y el incidente se desvaneció de los recuerdos de todos, pero no de los de Maes Nathaniel. Nunca volvió a ser el mismo. Durante años sus sueños convergieron en aquella nota todas las noches, el punto hacia el cual, por sus meandros tortuosos y en apariencia sin sentido, desembocaba siempre. Era como si la nota fuese una sustantiva viva y sujeta a las leyes de los cambios químicos, es decir, según esas leyes actúan en los sueños. Por ejemplo, podía soñar que su vieja niñera estaba asando una manzana al fuego en su propia habitación, y mientras él la observaba crepitar y dorarse, la niñera lo miraba con una extraña sonrisa, una sonrisa como nunca se la había visto a lo largo de sus horas de vigilia, y le decía: «Pero, naturalmente, sabes que no se trata de la manzana, es la nota». La influencia que esta experiencia había tenido sobre su actitud era realmente curiosa y sin sentido, si se me permite decir. Antes de haber oído la nota, Miss Nathaniel había inquietado un tanto a su padre debido a su impaciencia ante la rutina y sus anhelos de viajes y aventuras. Incluso se le había oído formular la promesa de que antes sería capitán de uno de los navíos de su padre que el sedentario propietario de la flota entera. Pero después de oír la nota,
en Entre Brumas no podía hallarse un joven más hogareño y formal, ya que eso había generado en él lo que sólo podría entenderse como un melancólico anhelo por las prosaicas cosas que ya poseía. Era como si pensara que ya hubiera perdido cuanto en aquellos momentos sujetaba entre las manos. A partir de ese momento surgió un sentido de inseguridad omnipresente, acompañado de desconfianza hacia las cosas sencillas que apreciaba. ¿Con qué objeto familiar, una pluma, una pipa, una baraja de naipes, estaría entretenido? ¿En qué acción recurrente, ponerse o quitarse el gorro de dormir, la revisión semanal de sus cuentas, estaría atareado cuando aquello, la oculta amenaza, saliera a su paso? Miss Nathaniel contemplaba con terror su mobiliario, sus paredes, sus cuadros. ¿De qué extraña situación pudieron cierto día ser testigos? ¿Qué terrible suceso le podría sobrevenir algún día ante ellos? Por consiguiente, en ocasiones contemplaba el presente con el agonizante dolor de quien contempla el pasado cuando su esposa, sentada bajo la lámpara bordada, y le contaba los chismorreos que había recogido durante el día, o cuando su hijo pequeño jugaba con el gran mastín en el suelo. Esta nostalgia, por lo que todavía estaba presente, se mostraba a veces mediante el cacareo del gallo, que le hablaba del arado surcando la tierra, del olor del campo, del plácido bullicio de la granja, como si fuera cosas que estuvieran sucediendo en ese momento a su alrededor, y que simultáneamente él lloraba como si fueran cosas desaparecidas siglos atrás. Este secreto veneno suyo debilitaba, a pesar de todo, cierta dulzura, ya que aquella cosa desconocida que le causaba pavor podía de vez en cuando concebirse como un peligroso escollo que ya hubiera rebasado, y yacer despierto por la noche en su cálida cama de plumas, escuchando la respiración de su mujer y el gemido de los árboles, se transformaba con dicha actitud en un placer exquisito. Él se decía a sí mismo: qué agradable es esto, qué seguro me siento, qué cálido, qué diferencia con ese momento solitario en el que no disponía de manto alguno, y el viento que se levantó halló las rendijas de mi jubón, y mis pies estaban doloridos, y no había suficiente luna para impedirme dar traspiés, y aquello estaba acechando en la oscuridad. Así se realzaba su bienestar presente al imaginar algún suceso desagradable que había quedado atrás. Este también fue el motivo de tomarse tan en serio el conocer todos los vericuentos de su ciudad natal. Por ejemplo, al regresar del ayuntamiento a su casa, Chantecler podía decir: sigo todo recto a través de la plaza del mercado, bajo por Apple Lane y giro por Duke Aubrey Arms, hasta entrar en la calle Mayor. Conozco cada paso del camino, y le infundía seguridad, y le sobrevenía un sentimiento de orgullo cada vez que saludaba a un conocido, o cada vez que era capaz de poner nombre a un perro. Ese es Wagtail, el perro de Gosselin Flack. Ese es Mav, la perra de Racabite, el carnicero. Yo los reconozco. Aunque no se daba cuenta, se hacía pasar por un extraño en Entre Brumas, un extraño al que nadie conocía y que de este modo podía sentirse tan seguro como si fuera invisible. Uno siempre se siente orgulloso de saber moverse en una ciudad extraña, pero este orgullo solo emergía completamente en el interior de su conciencia. La única manifestación externa de este temor secreto era una irascibilidad inexplicable y súbita, cuando alguna observación o palabra inofensiva espoleaban accidentalmente su temor. No podía soportar que la gente dijera: ¿quién sabe qué estaremos haciendo el año próximo en este momento? También detestaba expresiones como por última vez o nunca más, por muy trivial que fuera el contexto en que apareciesen. Por ejemplo, solía regañar a su esposa. Ella no podía saber la razón. Si dama Marigold decía: nunca más volveré a ese carnicero, o ese almidón es una vergüenza, es la última vez que lo utilizo en mis gorgueras. El temor,
también había despertado en él una triste ansia por lo ajeno, que se traducía en un interés apasionado acerca de las vidas de sus vecinos. O sea, qué chismoso el señor. Como si aquellas vidas transcurrieran en una esfera diferente a la suya propia. Por esta razón, se había ganado la reputación, no completamente merecida, de ser un hombre muy afectuoso y simpático, y que había granjeado el corazón de muchos capitanes de navío, de muchos granjeros, de muchas ancianas amas de casa, debido al auténtico interés que mostraba en sus conversaciones. Los relatos largos y divagatorios de simples viudas humildes tenían para Miss Nathaniel los matices proverbiales de un cómodo salón, provisto de una luz acogedora para un viajero que llega después de caer la noche. Codiciaba incluso otro conocimiento, el de las vidas de los fallecidos. Solía pasarse horas y horas en el antiguo cementerio de Entre Brumas, conocido desde tiempos inmemoriales como Campos de Gramari. Justificaba ese hábito alegando la espléndida vista de la ciudad y de los campos de alrededor que desde allí se disfrutaba. Pero aunque amaba de verdad aquel paisaje, lo que realmente le hallaba allí eran epitafios como este: aquí yace Ebenezer Spike, panadero, que suministró a los ciudadanos de Entre Brumas pan tierno y fresco durante 60 años, muerto a la edad de 88 años, rodeado de sus hijos y nietos. Qué a gusto habría cambiado él su vida por la de aquel viejo panadero, y lo acusaba el inquietante pensamiento de que quizá, a fin de cuentas, no se puede uno fiar de todos los epitafios. Ok. Muy bien, muy bien. Mucho Chantecler, pero poco hadas y muertos. Capítulo 2. El duque que se tomaba a risa su trono y otras tradiciones de Dorimer. Antes de que iniciemos nuestro relato, que la chica, será necesario, para su cabal comprensión, ofrecer un breve esbozo de la historia de Dorimer y de las creencias y costumbres de sus habitantes. Entre Brumas se extendía entre la ribera de dos ríos, el Dapple y el Dal, los cuales confluían en los alrededores en forma de ángulo agudo, cuyo vértice lo constituía el puerto. En aquella época había más casas en la parte superior de una colina, en cuya cima estaban los campos de Gramari. El Dal era el mayor de los ríos de Dorimer, y se hacían tan caudaloso en Entre Brumas que proporcionaba a esta ciudad, aunque estuviera a unos 30 kilómetros hacia el interior, todas las ventajas de un puerto, mientras que la verdadera ciudad portuaria era poco más que una aldea de pescadores. El Dapple, en cambio, era que tenía su nacimiento en el reino de las hadas, de un mar salado interior, sostenían los geógrafos, y fluía subterráneamente bajo las colinas del confín. Era un pequeño y humilde riachuelo que no desempeñaba papel alguno en la vida comercial de la ciudad. Pero, según un viejo precepto de Dorimer, nunca debe olvidarse que el Dapple desemboca en el Dol. Esta máxima se recordaba cuando se quería mostrar lo desaconsejable de menospreciar los servicios de agentes humildes. No obstante, posiblemente, tuvo un sentido diferente en sus orígenes. La riqueza e importancia del país se debían principalmente al Dol. Eran gracias a este río que las muchachas de las aldeas remotas de Dorimer podían lucir broches hechos de colmillo de morsa y paliar el dolor de muelas con esquilas de cuerno de unicornio. Que las chimeneas de los salones de casi todas las granjas estuvieran adornadas con un huevo de avestruz, y que cuando las damas de Entre Brumas salían de compras o a jugar a las cartas con sus amigas, sus cestos o sus marcadores de marfil fueran transportados por pequeños pajes de color índigo, con turbantes carmesíes
procedentes de las islas de las especias, y que por las calles hubieran vendedores ambulantes enanos del lejano norte vendiendo ámbar a voces. El Dáil había convertido a Entre Brumas en una ciudad de mercaderes, y todo el poder y casi toda la riqueza del país estaba en sus manos. Pero esto no siempre había sido así. En los viejos tiempos, Dorimer había sido un ducado, y la población se componía de nobles y campesinos. Pero progresivamente surgió una clase media, y ésta había descubierto, como siempre lo hace, que el comercio se veía seriamente perjudicado por una clase privilegiada e inflexible y por un gobernante exentos del control de una constitución. Podría decirse que este estado de cosas estaba condenado al Dáil. Generación tras generación, los duques se habían vuelto más caprichosos y egoístas, hasta que finalmente estos defectos habían culminado en el duque Aubrey, un jorobado de rostro de angélica belleza, que parecía estar poseído por un alegre demonio de destrucción. Se había sabido que, por pura perversidad, llegó a galopar con toda su partida de caza a través de un campo de maíz crecido y a prender fuego a un hermoso navío por el simple placer de verlo arder. Y con respecto a la virtud de las esposas e hijas de sus súbditos, mostró la misma actitud despiadada. Por regla general, sus bromas estaban aderezadas con un humor ligeramente siniestro. Por ejemplo, cuando en la víspera de los esposales de una doncella, de acuerdo con la tradición inmemorial, su virginidad se ofrecía al espíritu de la hacienda, simbolizado por el árbol más antiguo de las tierras, el duque Aubrey solía hacer su aparición con un brinco por detrás del árbol y, simulando ser el espíritu, la sometía. ¿Qué pedo, güey? Y la tradición asegura que él y uno de sus camaradas de correrías hicieron una apuesta para lograr que el bufón de la corte se quitara la vida por su propia voluntad. Para ello, aguijonearon su imaginación con canciones quejumbrosas que giraban en torno a la fragilidad de las cosas agradables, y con macabras fábulas en las que se comparaba al hombre con un pastor, condenado a presenciar impotente cómo un voraz lobo descuartizaba a sus ovejas una por una. Ganaron su apuesta, pues una mañana, al entrar en la dependencia, del bufón lo encontraron muerto, colgado del techo. Se cree que los ecos de las carcajadas con las que el duque Aubrey recibió el espectáculo aún pueden oírse de tanto en tanto, procedentes de aquella habitación. Por el contrario, tenía otras cualidades más amables. En primer lugar, había sido un poeta exquisito y sus canciones, tal como habían llegado gracias a la tradición, resultaban tan frescas como una flor y tan solitarias como el canto del cucú. Además, los relatos que circulaban por el país hablaban de su generosidad y dulzura, de cómo solía aparecerse en la boda que celebraba en una aldea con un carro cargado de vino, pasteles y fruta, o de cómo permanecía junto al lecho de los moribundos, grave y compasivo como un sacerdote. Mas los adustos mercaderes, obsesionados por los anhelos de riqueza, levantaron al pueblo contra él. Una sangrienta batalla se prolongó 3 días en las calles de Entre Brumas, y en ella fueron derrocados todos los nobles de Dorimer. En cuanto al duque Aubrey, desapareció. Algunos dicen que huyó al reino de las hadas, donde aún vive. Durante aquellos 3 días de derramamiento de sangre también desaparecieron todos los sacerdotes, de modo que Dorimer perdió a la vez a su duque y su culto religioso. En la época de los duques, los asuntos relacionados con las hadas se consideraban respetuosamente, y en el acontecimiento más solemne del año religioso era la llegada anual desde el reino de las hadas de misteriosos extranjeros encapuchados, llevando yeguas blancas como la leche, cargadas con ofrendas de las frutas de las hadas para el duque y el sumo sacerdote. Pero después de la Revolución, cuando los mercaderes se hicieron con el poder legislativo y administrativo, todas las cuestiones relacionadas con las hadas fueron consideradas tabú. No había de qué extrañarse. En primer lugar, los nuevos gobernantes consideraban que el consumo de la fruta de las hadas por parte de los duques había sido la principal causa de su degeneración,
Se relacionó con la poesía y las visiones, las cuales, surgidas siempre de un sentimiento de mortalidad, podrían resultar malsanas por el sólido sentido común de una clase burguesa en gestación. Nada malsano había, desde luego, en lo concerniente a los hombres de la Revolución y bajo su régimen. Lo que podría denominarse el sentimiento trágico de la vida se desvaneció de la poesía y del arte. Además, para la mentalidad de los dorimaritas, los asuntos de hadas siempre comportaban fraude. Las canciones y leyendas describían el reino de las hadas como un país donde las aldeas parecían estar hechas de oro y madera de canela, y en el que los sacerdotes que se alimentaban de bálsamo de Judea e incienso ofrecían constantemente en holocausto pavos reales y toros dorados al sol y a la luna. Pero si un mortal, ojo inocente y honesto, mirara con fijeza estas cosas el tiempo suficiente, los relumbrantes castillos tornaríandose en árboles viejos y nudosos, los fanales en luciérnagas, las piedras preciosas en fragmentos de cerámica, y los sacerdotes fastuosamente ataviados y sus magníficos sacrificios en ancianas brujas rezongando sobre una pobre hoguera. Las mismas hadas, según explica la tradición, se sentían eternamente celosas de los placeres sensibles de los mortales, y en forma invisible solían abarrotar bodas, velatorios y ferias, si es que había buenas vituallas, y succionaban el jugo de las frutas y las carnes, aunque era en vano, pues su incorporeidad les impedía el disfrute. Tampoco era solo comida lo que hurtaban. En los lugares apartados del país se creía que los cadáveres no eran sino trampas de hadas, hechos para asemejarse a la carne y los huesos, pero sin sustancia real. ¿Por qué si no iban a convertirse tan rápidamente en polvo? Las hadas se habían llevado a la persona real, de la que el cadáver no era más que un endeble sustituto, para que se ocupara de sus vacas azules y recolectara sus claveles silvestres. Las gentes del campo, en realidad, no siempre distinguían nítidamente entre las hadas y los muertos. A ambos los llamaban el pueblo silencioso y pensaban que la Vía Láctea era el sendero por el que los muertos eran conducidos al reino de las hadas. Otra tradición aseguraba que sus únicos medios de comunicación eran la poesía y la música, y en el campo aún se denominaba a estas artes como el lenguaje del pueblo silencioso. De forma bastante comprensible, los hombres que estaban enseñando al Dowd a transportar oro, que cavaban canales y construían puentes, que medían correctamente y empleaban pesos oficiales para el comercio, y a los que les gustaba que tanto las virtudes como las comodidades fueran sólidas, tenían poca paciencia para los fraudes inconsistentes. Con todo, los nuevos gobernadores estaban creando su propia forma de engaño, ya que fueron ellos los que fundaron en Dorimer la ciencia de la jurisprudencia, tomando como base el primitivo código empleado bajo el dominio de los duques y adaptándolo a las circunstancias modernas mediante el uso de facciones legales. Maes Josiah Chanticleer, el padre de Maes Nathaniel, que había sido un jurista muy ingenioso e instruido, había formulado en uno de sus tratados un curioso paralelismo entre los asuntos de las hadas y la ley. Los hombres de la Revolución, decían, habían sustituido la fruta de las hadas por la ley, pero siempre que solo el duque reinante y a sus sacerdotes les era permitido comer la fruta, la ley se ofreció sin restricción tanto a ricos como a pobres. Más aún, si los asuntos de hadas eran una falsa ilusión, también lo era la ley. Por lo menos era una especie de magia que moldeaba la realidad y le otorgaba la forma que eligiera. Sin embargo, mientras por la magia y las quimeras de hadas eran para coaccionar y robar al hombre, la magia de la ley era para su servicio y bienestar.
Para el ojo de la ley, ni el reino de las hadas ni los asuntos de las hadas existían. Pero como había destacado Maes Josia, lo que hacía la ley era interpretar la realidad a la ligera, y lo cierto era que nadie le daba crédito. Poco a poco llegó a sentirse un horror casi físico por cualquier cosa relacionada con las hadas y su reino, y la sociedad respetó la ley al ignorar completamente su existencia. De hecho, la misma palabra hada se convirtió en un tabú, y nunca más los labios de una persona educada lo pronunciaron, ya que el peor insulto que un dorimarita podía proferir contra otro era llamarle hijo de hada. A pesar de todo, sobre los techos pintados de las casas antiguas, en los descarcarillados de los frescos de los viejos graneros, en los fragmentos de los bajorrelieves que aún pervivían en las modernas escrituras, y sobre todo en las patéticas estatuas funerarias de los campos de Gramari, si un Winckelmann hubiera visitado Dorimer, habría descubierto, como así lo hizo en la Roma rococó del siglo XVIII, vestigios de un arte antiguo y solemne, cuyos diseños sirvieron de poncifs a los artistas modernos. Por ejemplo, un popular anuncio de un queso, en el que se representaba a un divertido hombrecillo rechoncho que amenazaba con un cuchillo y un tenedor a un queso enorme que colgaba del cielo como la luna. Era en realidad una especie de irreflexiva y cómica variante de la escena representante con un dibujo dorimarita muy antiguo, en el que la misma luna perseguiría a una hilera de infelices fugitivos. Algunos años antes de iniciarse una historia, un Winckelmann, que se mantuvo en el anonimato, hizo su aparición en Entre Brumas, pero el objeto de sus pesquisas no se limitó a las artes plásticas, sino que publicó un libro titulado Rastros de las hadas en los moradores, las tradiciones, el arte, la vegetación y el lenguaje de Dorimer. Su tesis era que existía una inequívoca beta de la casta de las hadas que estaba presente en la raza de los dorimaritas, la cual no solamente se explicaba mediante la hipótesis de que antiguamente se habían producido frecuentes matrimonios mixtos entre ellos y las hadas. Por ejemplo, el pelo rojo, tan abundante en Dorimer, revelaba tal beta, sostenía él. Era algo, aseguraba, que también podía comprobarse en el ganado del país. La base que tenía para esta aseveración era innegable, puesto que de tanto en tanto una vaca parda o moteada daba a luz un ternero de matiz azulado y cuya estiércol era de un dorado rojizo, y la tradición enseñaba que el ganado del reino de las hadas era azul y que su oro se convertía en estiércol al traspasar la frontera. También afirmaba la tradición que todas las flores del reino de las hadas eran rojas, y resultaba incuestionable que los ancianos de Dorimer brotaban de vez en cuando, tan rojos como las amapolas, y las azucenas tan rojas como rosas de Damasco. Por otra parte, el anónimo estudioso descubrió restos del lenguaje del reino de las hadas en los juramentos de los dorimaritas y en algunos de sus nombres. A un extranjero, sin duda alguna, le debió causar una extraña impresión oír tan altisonantes juramentos como por el sol, la luna y las estrellas, por las manzanas doradas del oeste, por la cosecha de las almas, por las damas blancas de los campos, o por la Vía Láctea, que se decían a borbotones en compañía de feos improperios tales como por las ubres de Santa Brígida, por todos los quesos de Dorimer, gatos escaldados, por la grupa de mi tía abuela, o descubrir nombres propios como Dream Sweet, Ambrose o Moonlove, unidos a apellidos tan grotescos como Baldbridge, Flippereth o Piepowder.
En relación a los diseños de los antiguos tapices y bajorrelieves, él sostenía que se trataba de ilustraciones de la flora, fauna o historia del reino de las hadas, y exploraba la teoría ortodoxa que explicaba que los pájaros y flores extraños eran frutos de la fantasía desenfrenada de los antiguos artistas, o bien debido a su imperfecto dominio del medio. Además, consideraba que las escenas fantásticas se habían extraído de los ritos de las antiguas religiones, puesto que, insistía, todos los estilos artísticos, todos los actos rituales deben modelarse a partir de la realidad, y el reino de las hadas es el lugar donde donde lo que nosotros contemplamos como símbolos y figuras tienen de hecho existencia real. Si el arqueólogo estaba en lo cierto, el dorimarita, a la manera de un holandés del siglo XVII, que fumara una pipa de arcilla entre tulipanes y cenara en vajilla de Delft, había trivializado en sus propios gustos el solemne arte espiritual de una tierra remota y prohibida, que creía que estaba poblada por criaturas grotescas y demoníacas, entregadas a vicios extraños y cultos oscuros. Mas en las venas del holandés de Dorimer fluía la sangre de estas mismas criaturas demoníacas sin que él lo sospechara. Resulta fácil imaginar la ira que la aparición de este libro provocó en Entre Brumas. Naturalmente, sancionaron duramente al impresor, pero fue incapaz de arrojar luz alguna sobre la autoría del texto. El manuscrito, dijo, se lo había entregado un muchacho rudo y pelirrojo, al que nunca había visto anteriormente. El verdugo público quemó todas las copias y el asunto quedó así zanjado. A pesar de que la ley sostenía que el reino de las hadas y todo lo relacionado con él no existía, era un secreto a voces que, aunque la fruta de las hadas ya no se importaba en el país con toda la pompa de un ritual establecido, cualquiera que la quisiera siempre podía procurársela en Entre Brumas. No se habían esforzado mucho para descubrir los medios y los agentes por los que llegaba a la ciudad clandestinamente, de modo que comer fruta de las hadas se consideraba un vicio indecente y detestable que practicaban gentes insignificantes y de dudosa reputación, tales como los marineros índigo y los pigmeos nórdicos en tabernas de mala muerte. Cierto es que de vez en cuando, durante el par de siglos que habían transcurrido tras la expulsión del duque Aubrey, se había reconocido casos de jóvenes de buena familia que se habían entregado a este vicio. Pero ser sospechoso de tal hecho acarreaba un completo ostracismo social, y esto, junto al horror innato que los dorimaritas sentían por la fruta, daba lugar a que estos casos fueran muy excepcionales. 20 años antes de tener lugar el principio de esta historia, una terrible sequía azotó Dorimer. La gente se vio obligada a hacer pan con algarrobas, alubias y raíces de helecho. Se despojó a los pantanos y lagunas de sus juncos para alimentar al ganado, mientras que el Doul quedó reducido al tamaño de un simple arroyuelo, como así pasó con los otros ríos de Dorimer. Con la salvedad del Dapple. A lo largo de la sequía, las aguas del Dapple no se vieron afectadas, pero no hay que maravillarse, pues un río que tiene sus orígenes en el reino de las hadas probablemente contará con misteriosas fuentes de humedad. Pero a medida que la sequía avanzaba de forma implacable en las zonas rurales del país, un número cada vez mayor de personas sucumbió al vicio de comer fruta de las hadas, con trágicos resultados para ellas, ya que, aunque la fruta resultaba muy agradable para sus resecas gargantas, los efectos espirituales eran de los más alarmantes, de modo que todos los días llegaban a Entre Brumas. Fue en los distritos rurales que esta epidemia, ya que ese es su legítimo nombre, se propagó causando estragos. Nuevos rumores de locura, suicidios, bailes orgiásticos y sucesos delirantes bajo la luna.
pero cuando más comían, más querían, y aunque admitían que la fruta provocaba dolor espiritual, ellos mantenían que para aquel que hubiera experimentado ese dolor, la vida dejaría de ser vida sin ella. La forma en que la fruta atravesaba la frontera continuó siendo un misterio, y todos los esfuerzos de los jueces para frenar el tráfico fueron inútiles. En vano se inventaron una ficción legal. Como hemos visto, la ley no reconocía los asuntos de las hadas, que convertía la fruta de las hadas en una forma de tejido de seda y, por consiguiente, en contrabando de Dorimer. Y también en vano se despotricó en el Senado contra todos los hábitos repugnantes y las mentes depravadas. Lento pero seguro continuó el suministro de la fruta de las hadas para satisfacer la demanda. Con la llegada de las primeras lluvias, tanto la provisión como la demanda empezaron a disminuir. Pero la ineficacia de los jueces en esta crisis nacional nunca se olvidó, e inútil como un juez durante la gran sequía se convirtió en un proverbio en Dorimer. La verdad es que la clase dirigente de Dorimer había demostrado ser incapaz de manejar cualquier asunto trascendente. Los ricos mercaderes de entre brumas, los descendientes de los hombres de la Revolución y los gobernantes hereditarios de Dorimer se habían convertido por aquel entonces en un grupo de caballeros indulgentes consigo mismos y graciosos que se permitían todos los excesos y con unas conciencias tampoco interesadas en los asuntos infaustos como las de sus antepasados, pero sin ninguna de sus inestimables cualidades. Es natural que una clase social que lucha por afirmarse para descubrir su auténtica identidad, la cual yace oculta, como lo hace la estatua en el mármol, en el duro y recio material de la vida misma, sea diferente cuando el mazo y el cincel se hayan dejado a un lado y se haya convertido finalmente en aquello por lo que tanto había luchado. En primer lugar, la riqueza dejó de ser una flor exótica y delicada. Se había establecido en Dorimer y ahora era una planta perenne y vigorosa, que ella misma se renovaba con docilidad todos los años y sin requerir la ayuda de un jardinero. De aquí surgió el ocio, esa fisura en la sólida mampostería de obras y días en las que germinan millares de curiosas florecillas. Buena cocina, magníficos trabajos en caoba, modo en el vestir, que como en los bustos barrocos es fantástica de puro ingeniosa. Pastorcillas de porcelana y bromas divertidas e interminables. Estos son, en el fondo, los juguetes materiales y espirituales de la civilización, pero eran enormemente diferentes a aquellos otros desparramados por los desvanes de los Chantecler, en los que había habido algún trágico y siniestro, en tanto que todas las manifestaciones de la moderna civilización eran como la luz de la lumbre, fantásticas pero familiares. Tales, pues, eran los individuos en cuyas manos residía el bienestar del país, y hay que confesarlo, pocos y malos eran sus conocimientos acerca de la gente llana que gobernaban. Por ejemplo, ignoraban que, en el campo, la memoria del duque Aubrey aún estaba viva. No era solo que todavía se llamara a los hijos bastardos mocosos de Aubrey, que cuando se veía una estrella fugaz, las ancianas tuvieran la costumbre de decir: el duque Aubrey ha disparado a un corzo, y que en el aniversario de la expulsión del duque las doncellas se lanzaran al Dapple en busca de buena fortuna, con guirnaldas confeccionadas con las dos plantas que habían formado la insignia de los duques, hiedra y cebollas albarranas. Era una realidad tan viva para los habitantes del campo que cuando se descubría alguna fuga en las cubas o aparecía algún caballo por la mañana con el pelaje manchado y surcado de sudor, algún mozo bribón
con frecuencia podía escapar al castigo jurando que el duque Aubrey había sido el culpable. No existía una granja ni aldea que no tuviera al menos un habitante que jurara que lo había visto en algún crepúsculo de verano o en alguna noche del solsticio de invierno, pasar galopando a la cabeza de su partida de caza, compuesta por hadas que llevaban cintas ondeando al viento mientras se oía el sonido de innumerables campanas. Pero la gente del campo no sabía más del reino de las hadas y de sus pobladores que los mercaderes de Entre Brumas. Entre los dos países se encontraba la barrera de las colinas del Confín, cuyas estribaciones se denominaban Marca Élfica, que, según decía la tradición, era una zona llena de enormes peligros, tanto físicos como morales. Nadie recordaba que algún mortal hubiese cruzado entre fronteras y se creía que hacerlo significaba la muerte. Ok, voy a terminar hasta aquí. Esto ha sido más bien como una introducción bastante, ¿cómo se puede decir? Enredosa, con un montón de palabras que yo considero innecesarias, pero bueno, eso ya depende de quién escriba, ¿no? Para Hope supongo que eran necesarias. Y el capítulo siguiente ya empieza ahora sí con la historia que nos compete aquí, de la gente adicta a la fruta de las hadas y la desaparición de chiquillas. Así que termino aquí la grabación y continuamos en otra ocasión.